El tema que estoy desarrollando, les dije que es la sexta cualidad que mueve la mano de Dios. Déjenme hablarle algunas cosas claves sobre la fe. Y quiero pedirte algo como recapitular y voy a meterme hoy con Lucas capítulo 17. Ahí hay dos pasajes, dos historias que son extraordinarias. Sí, Lucas 17. Estuve con Marcos capítulo 11 y capítulo 9 el domingo pasado y hoy me voy a Lucas capítulo 17. Así que entonces, listos para lo que vamos a ver. Déjenme compartirle aquí rápidamente mi Biblia para entonces buscar y aquí, vamos a ver, que se me ponga. Voy a irme a buscar rápidamente. Váyanse ustedes también conmigo, Lucas, capítulo número 17. Y vamos a ubicarnos. Bueno, antes de Lucas 17, déjenme irme rápidamente, Primera de Corintios, capítulo número 2. Oigan este versículo que es importante que lo tengamos bien claro. Primera de Corintios, capítulo 2 y luego el versículo 5. Leo, dice, para que vuestra fe, esto es fundamental, para que vuestra fe, o sea, la fe es algo mío. La Biblia dice desde Romanos capítulo 1, versículo 16, el justo por su fe vivirá. Tú no puedes vivir por la fe de otro. Tú no vives por la fe de Guido Luis, no vives por la fe de Hans, no vives por la fe ¿de quién más? De Marvin, que está aquí también en el equipo, y un momento se los presento. Aquí en la transmisión, no vives por la fe de Jonathan o de Andrea o de la pastora Erika o la pastora Mari o la pastora Andrea. No vives de la fe de nadie. No vives por la fe de ningún pastor o evangelista, profeta que tú conozcas. Es por tu fe. Ahora, la fe tuya para que veas el potencial que tiene tu fe, mira lo que dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en ningún hombre, y por eso dije nombres y apellidos, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es lo que quiero que número uno te quede claro. ¿Lo recuerdas? 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, que decía que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, o sea, ni en lo mejor de los hombres puede estar fundamentada. Tu fe debe estar fundamentada en el poder de Dios. Recuerden que ya vimos el domingo pasado que vino el papá con aquel muchacho que necesitaba una liberación porque estaba endemoniado el muchacho, y que el papá le dijo a Jesús, si puedes hacer algo. Eso era algo que ya hemos cubierto y que puedes encontrar toda esta serie en YouTube, porque vimos que la quinta cualidad que mueve la mano de Dios es la confianza, y que la confianza es la base de la fe. Si tú no tienes confianza, no puedes tener fe, no puedes pasar al grado de creer si no estás en el grado de confiar. De la confianza pasamos luego a la fe, y aquí yo puedo ver al papá diciéndole si puedes hacer. Entonces él no tenía una fe fundamentada, como dice aquí 1 Corintios capítulo 2 versículo 5, no se le olvide ese versículo nunca. 1 Corintios capítulo 2 versículo 5, que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder, pero en el poder de Dios. Ahora, ¿podrá Dios? Claro, es el creador del cielo y de la tierra. Él puede abrir un mar rojo en dos. Él pudo resucitar a Jesús de entre los muertos, venció la misma muerte. Ese es el poder que tenemos de nuestro Dios, y mi fe está fundada ahí. Si tu fe está débil, entonces quiere decir que el fundamento está débil, quiere decir que te falta conocimiento de Dios, y una particular cosa del conocimiento de Dios es el poder de Dios. Por favor, escríbame ahí en el chat, mi fe está fundada en el poder de Dios. Pero dimensiona, imagina, sueña, gózate, alégrate cuando estás diciendo que tu fe está fundamentada en el poder de Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Entonces, si tu fe está fundamentada en el poder de Dios, y para mí Dios, que su currículum es creador del cielo y de la tierra, y que puede parar y detener el sol y la luna cuando le dé la gana, o puede abrir un océano, o puede abrir un río en dos, o puede mover montañas, lo que sea, o puede convertir un desierto en un bosque, y un desierto seco y árido en ríos que corren caudalosamente. Si ese es el Dios que tú y yo tenemos, poderoso, entonces tu fe, estamos hablando de la sexta cualidad, y por eso mueve la mano de Dios. Dios
por favor, se mueve, pero cuando encuentra en alguien esta cualidad. Por eso él decía, hombres de poca fe. Y entonces él tenía que intervenir por pura misericordia. Pero a otro le dijo, nunca he hallado tanta fe en Israel, porque entendía ese hombre precisamente el principio de autoridad. Y cuando tú entiendes el principio de autoridad, todavía eso explota más, porque Dios no solamente tiene poder, Él tiene autoridad. Dios tiene las dos cosas. Yo tengo autoridad porque Dios me la da, pero Él tiene poder. Mi fe está basada en su poder, y para el que cree, entonces todo es posible, y Dios todo lo puede. Cuando el papá le dijo, si puedes hacer algo, por supuesto que Él puede hacer algo. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Y ese tipo de canciones que uno canta y cantó, eres todopoderoso, era una canción buenísima. O es buenísima, todavía anda por ahí, puedes buscarla en YouTube, busca esa canción, Eres Todopoderoso. Ese tipo de canciones son las que lo ministran a uno, y no esas canciones almáticas, emocionalistas, sentimentalistas, que no te llevan a la fe, sino te llevan nada más a un movimiento emocional y a un vaivén. No caminamos por emociones, no caminamos por lo que ven nuestros ojos, caminamos por fe. Imagínate qué tremenda cualidad, que es la cualidad que nos da visión, es la cualidad que si no la tienes, estás ciego o ciega. Porque es por fe que andamos, no por vista. El creyente que no opera en fe está ciego. Por favor, apunta ahí. Ya llevo dos cosas que te estoy diciendo. El creyente que no opera en fe está ciego. Y dije la primera, que vuestra fe no esté fundada, como dice Reina Valera 1960, o que vuestra fe, en ese tipo de español, que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, tú sabes, si tu fe está fundada en el poder de Dios, con razón, para el que cree, fue lo que Jesús le dijo al papá, al que cree, todo le es posible, porque estás fundado, tu fe fundada en las bases sólidas, inconmovibles de el poder de Dios. Ese es el Dios que tenemos y que se ha revelado, y que por eso estoy aquí compartiéndotelo y recordándotelo. Y yo no sé cuál es la situación que tú estás atravesando ahora, pero no importa si es emocional, si es un asunto de salud, si es un asunto financiero, para el que cree todo es posible, y tu fundamento debe estar en el poder de Dios. ¿Puede Dios ayudarte en algo financiero? Claro, a Pedro le ayudó más de una vez en asuntos financieros. Pescó toda la noche o salió a pescar toda la noche, no pescó nada. Y a la madrugada venía con las redes vacíos. Ya me imagino la cara de Pedro, y me imagino el sentimiento de desilusión que traía Pedro, pescador experimentado y que no traía nada. Y Jesús le dijo, devuélvete, echa la red a la derecha. Así lo hizo Pedro, lanzó y sacó 153 peces. Hasta los contó, 153 peces. ¡Wow! Lo ayudó económicamente. ¿Qué cree que hizo con esos peces? Pues los vendió. En un momento no tenía plata para pagar los impuestos, y Jesús le dijo, ve, pesca, como él era lo que sabía hacer. Entonces lo puso a hacer lo que él sabía hacer, nota muy interesante. Y entonces fue y abrió la boca de un pez, y ahí venía la plata. Ese fue el primer cajero automático. Un pez le abrió, sacó la plata. El cajero sacó la plata. Ahí el PIN era 2 letritas, fe, y ese era el PIN. El PIN de tu vida se llama fe. Pon ahí en el chat el PIN. Mi PIN es FE, no es secreto, ya ahora todo el mundo lo sabemos. PIN, FE, ese es, ¿verdad? Y si se requiere 4 dígitos porque no acepta 2, ponga mi fe, porque es por tu fe. Tu PIN es mi fe, MIFE, ese es tu PIN. Así que con ese PIN ahora vas a poder sacar de Dios. ¿Ves que la fe mueve la mano de Dios? Bueno, tremendo. Eso es el pasaje 1 Corintios capítulo 2 versículo 5, pero déjenme ir rápidamente ahora a Lucas, porque hay tanto que decir. Si me da tiempo voy a otros pasajes, pero voy a ir rápidamente. Lucas capítulo número 17, déjenme ver, a ver, mi PIN es fe, ¿verdad? Ese es. Muy bien, me alegra, están agarrando, ahí veo Cristian Hidalgo, mi PIN es fe, Cecilia levantando las manos. Bueno, mi PIN es mi fe, exactamente, ¿verdad? Mi PIN, ese es mi PIN, por favor póngalo ahí, lléneme el chat de Facebook poniendo mi PIN es
fe. Y gózate de verdad, gózate con esto tremendo que estamos hablando. Ok, déjeme irme por aquí. Regresé a mi pantalla principal y déjeme compartirle la Biblia otra vez. Y me voy a ir ahora. Váyase conmigo rápidamente cuando ahí le proyecté el nombre de la enseñanza, perdón. Pero está bien, que la recordemos. Voy con la Biblia otra vez. Y por favor, todo mundo, váyase rápidamente y busque Lucas capítulo número 17. Me voy a quedar en Lucas a partir de ahora, en este momento. Lucas capítulo número 17 y localiza el versículo número 11. Lucas, vamos a ver qué se me hizo. Lucas capítulo número 17. Versículo 11. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Quiero que quede claro que la fe es el principio fundamental por el cual Dios se mueve. Por favor, apunta eso, aunque no es así como, wow, eso me llegó profundo, sentí que hasta me escalofrié, que los pelos se me pararon de punta, pero es una verdad poderosa teológica de conocimiento, revelación bíblico poderosísimo. Escucha bien, la fe es el principio fundamental por el cual Dios se mueve. Es decir, no son nuestras lágrimas, nuestros gritos, nuestras quejas o nuestros ayunos o sacrificios lo que hace que Dios se mueva. Todas esas cosas se pueden acompañar cuando yo tengo fe, pero son nada más como acompañamientos de sensibilidad humana, porque somos de carne y hueso y tenemos sentimientos y lloramos y nos escalofriamos y todo eso. Pero todo grito, queja, llanto, ayuno, sacrificio, lo que sea, sin fe, nada, absolutamente nada vale. Póngale usted lo que quiera decirle, póngalo usted en su forma coloquial y popular con que usted lo diga, pero yo no lo puedo decir aquí tan abiertamente, pero es basura. Todo eso es basura en comparación a la fe pura y sola. Todo lo demás son acompañamientos por puramente naturaleza humana y carnal que tenemos. Pero tenemos que remontarnos a eso para caminar en la naturaleza espiritual de la nueva naturaleza que somos ahora en Cristo Jesús, porque el principio fundamental al que Dios responde no es a mi amenaza. Señor, si no me oyes, entonces me suicido. Si no me oyes, entonces no vuelvo a servirte. Si no me oyes, me voy de la iglesia. Si no me oyes, dejo la célula. Si no me oyes, dejo el ministerio. No, Dios no responde a eso. Dios no responde a eso. Nada de eso va a afectar a Dios. Ninguna amenaza tuya va a afectar absolutamente en nada a Dios. Así que no te vuelvo a diezmar, como si Dios ocupara tu diezmo, ¿verdad? No, el que necesita diezmar eres tú para que se active el ciclo de dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir, pero que tú no diezmes. Dios es el dueño del oro y de la plata, así que entonces, por favor, ninguna amenaza tuya. Voy a leer, es el principio fundamental, la fe. No es nada mío, es la fe que yo voy desarrollando del conocimiento de Dios. Ahora, quiero que veamos un ejemplo poderosísimo de algo que debemos captar, y es que la fe y las obras van de la mano. No obras lo primero, sino lo segundo, como un acompañamiento de la fe. Y voy a leerlo porque me parece que este es un pasaje extraordinario. Dice, la historia es, si la están viendo, la historia es de los 10 leprosos que son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Se pararon de lejos porque la ley social de ese momento era que un leproso no podía juntarse con los demás, eran aislados totalmente. Y ellos estaban cumpliendo la ley aquí cuando dice se pararon de lejos. Qué tremendo que estos son impedimentos sociales, pero no hay ningún impedimento ahora para que tú te puedas acercar a Jesús con toda libertad. Y alzaron la voz, porque quedaron de lejos, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id,
mostraos a los sacerdotes, que también era, ya en este caso no era una ley social, era una ley religiosa, una ley ceremonial de los judíos. Les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, porque cuando alguien tenía lepra y ya se consideraba limpio, entonces se presentaba al sacerdote para que el sacerdote certificara su limpieza y volviera a insertarse dentro de la comunidad. Si no, entonces seguía aislado de la comunidad. Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, oiga esto, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fue un milagro muy particular, porque no fue un milagro donde sean limpios, no, sino que fue una orden: id, presentaos a los sacerdotes. Y mientras iban, se iban sanando. Los brazos que estaban con huecos en la carne, tal vez se miraban hasta los huesos porque la lepra había carcomido, y tal vez algunos miembros de los dedos se habían caído, 2, 3 dedos, los pies afectados, su cuerpo, el hedor de carne podrida. Mientras iban caminando, los huecos se les iban rellenando, los tendones iban creciendo, los músculos iban creciendo, hasta que volvieron a tener los órganos completos, los miembros completos, la piel sana, y mientras iban caminando, se iban sanando. ¡Qué extraordinario! Entonces, ¿será poderoso o no poderoso? Jesús. Entonces, uno de ellos, ¿cuántos eran? 10. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, o sea, que no sé si los demás no se dieron cuenta, pero este dijo, wow, me sané. Uno de ellos, viendo que era sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, ya no lejos, a sus pies. Estaba sano, ya se había roto aquello lo que le impedía acercarse a Jesús, como cuando Jesús murió en la cruz. Él nos quitó la lepra, Él quitó nuestro pecado que nos separaba, pero ahora tú puedes venir a sus pies. Respondiendo Jesús, oiga lo que dice el versículo 16: se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, que samaritanos y judíos no se llevaban. Respondiendo, era otro impedimento social, ya ahora no hay nada. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? Jesús no les quitó la sanidad, pero Él espera la gratitud. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. A veces la gente de adentro son más mal agradecidos que los de afuera. ¿Cuánta gente está adentro? Por ejemplo, hablando de una iglesia, uno lleva años ministrándoles, de pronto llega un extranjero, uno nuevo, se mete dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, lo oye a uno y wow, qué tremendo, gracias, mi vida cambió. Los otros ya ni gracias dicen, pero alguien llega y gracias. Un extranjero le dio las gracias y Jesús dijo, ¿pero qué es esto? Los de la casa no dan las gracias, y este extranjero, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo quiero que tú veas algunas cosas aquí tremendas en este pasaje. Note que Jesús le dijo, levántate, tu fe te ha salvado, tu fe. Vean a Jesús aquí, que Jesús no le dijo, wow, me voy a quedar aquí una hora para que postrado a mis pies me sigas adorando. Jesús no tiene ese problema. ¿Cuántos de nosotros buscamos ser adorados más bien? ¿Cuántos de nosotros más bien necesitamos que nos adoren? Jesús mismo que hizo el milagro, nada más, gracias. Eso es normal, que se espera de que tú hayas recibido algo tan tremendo como lo que acabas de recibir. Pero Jesús más bien le dice, levántate. Otros más bien le dicen a la gente, quédese ahí, sígame adorándome, sígame diciendo lo maravilloso que yo soy. No, tu fe, más bien lo elogió. Tu fe te ha sanado, tu fe. Ahora, ¿dónde estuvo esa fe? Recuerden dónde empezó. Id y presentaos a los sacerdotes, una orden. Aquí es donde la fe y las obras se besan. La fe y las obras se besan, porque la fe hizo que caminaran. ¿Cómo estaban? Leprosos. Tal vez alguno de ellos iba arrastrando
el muñoncito que le quedaba porque ya se le había quedado un pie y ahí iban caminando, ahí iban poco a poco, obedecieron. La fe tiene obras, obediencia. Y mientras, ojo, mientras iban, mientras obedecieron, mientras se mantuvieron en obediencia, se manifestó el milagro. Muchos de nosotros esperamos nada más que es una fe sin obras, no, una fe con obras. Yo creo que Dios es mi proveedor, entonces ¿por qué no diezmas? Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Cuando Abraham, recuerdan esto, esto está registrado en el libro de Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la fe, y se registra en el versículo 17 al 19, que Abraham ofrece a su hijo Isaac, porque Dios le dijo, de él será tu descendencia, creyendo que Dios lo levantaría de la ceniza y ahí mismo lo iba a sacrificar. Y dijo, Dios lo puede levantar. Si Dios me dijo, estaba dispuesto a sacrificar a su Isaac. ¿Cuántos de nosotros no estamos dispuestos a sacrificar nuestro Isaac? Nuestro Isaac puede ser un ahorro, puede ser el diezmo, puede ser la ofrenda. Yo no sacrifico mi Isaac y estoy pretendiendo ver una manifestación poderosa de Dios. No, no, no. La fe tiene obras. La fe sin obras es muerta. Tengo que moverme, tengo que obedecer. Y esas obras es en obediencia a los principios de Dios, así de sencillo. Qué tremendo. Bueno, déjeme, espero que alguien esté aprendiendo a ver, déjeme ver aquí, Priscila está comentando, Ruth está comentando, gracias a Dios por permitirme estar escuchando esta hermosa palabra. Ruth, un placer, me alegro que estés conectada. Luis Rafael Pérez sigue poniendo etiquetas para la mitad del planeta Tierra y seguro que si hay gente en Marte, él está ahí escribiendo para que llegue allá porque veo cientos de etiquetas. Excelente. Bueno, y veo que apuntan, la fe sin obras es muerta, pero a ponerlo por obra. Vívelo, todo mundo, vivámoslo. Déjenme seguir leyendo. Ahora le dije que me iba a quedar en Lucas capítulo número 17 y déjenme leerle ahora otro pasaje, pero tremendo es, y con este voy terminando porque ya aquí el tiempo va avanzando, me quedan 17 minutos, pero le voy a enseñar algo aquí tremendo. Déjeme llevarle Lucas capítulo número 17, pero ahora localice el versículo, vamos para atrás, versículo número 5. Aquí estamos, Lucas 17, pero en el mismo pasaje, versículo 5, que por cierto, note el tema, dice, aumentanos la fe. Te voy a dar un tip poderoso. Cuando ellos le dijeron, aumentanos la fe, Jesús no les aumentó la fe. Jesús les enseñó cómo trabaja la fe. Hay gente que sigue orando, auméntame la fe, pero no se da cuenta que Jesús nunca les aumentó la fe. Lo que les dijo fue cómo trabaja la fe. Guido Luis, ¿cómo trabaja la fe? Jesús no respondió, aquí les va 100 kilos de fe y se las aumentó porque ellos tenían 100 gramos de fe. No, Jesús no les aumentó la fe. Jesús les dio un tip de cómo trabaja la fe. Se lo digo. Pero antes de decírselo, se me olvidó que está Marvin aquí. Marvin. Hola, Marvin, buenos días. Hola, buenos días. Se me olvidó que estabas aquí y ya me quedan solo 16 minutos, así que entonces, vamos rapidito. por favor, anímanos y testifícanos y cuéntanos lo que nos vas a contar, de seguramente es una manifestación del poder de Dios, porque este espacio lo usamos para eso. Cuéntanos. Sí, pues ahí le va mi relato. Créame que esto que les voy a contar va a aumentar tu fe. Si le has estado prestando atención a lo que ha estado enseñando el pastor Guido Luis en esta mañana, pues aunado a esto va a aumentar tu fe. Déjame contarte. Resulta que una de mis principales, el esposo, hace un tiempo atrás le diagnosticaron cáncer en su garganta. Fue operado y todo el asunto y salió muy bien. Dios lo sanó. Ahí estuvimos orando por él y todo el asunto. Pero hace unos días atrás, él empezó a sentir una molestia y estaba un poquitito como decía usted ahora,
pastor, el tema es que seguimos siendo humanos, somos cristianos, pero seguimos siendo humanos. Entonces él tenía hay como un poquitito de incomodidad con esa situación. Va a ver al doctor y el doctor lo examina y le dice, mira, yo no te veo nada, no te veo algo así de que asustarse, pero este señor se queda incómodo con esa respuesta y dice, no, yo voy a hacerme un TAC. Y me cuenta mi principal que entonces ellos pasan por esta situación, ella también un poquitito nerviosa, pero creyendo y confiando en las ofrendas que ha dado, creyendo y confiando en los votos que ha dado. Entonces ella decía, no puede ser que otra vez estemos en la misma situación. Bueno, el asunto es que él se preocupa, ella también está un poquitito preocupada. Y en ese momento sacan cita para ir a hacerse el TAC, pero mientras llega el momento de la cita, este señor le dice a su esposa, le dice, mire, conozco una familia que en este momento está pasando una necesidad muy grande. Yo le pido por favor que me ayude a recoger algunos víveres, alguna ropa, algo, leche y pañales para los niños de esta familia y los vamos a llevar. Dice que cuando ella escuchó a su marido decir esto, ella se impactó y sabía que era como Dios diciéndole, le voy a permitir a él bendecir a alguien, dar a alguien, porque yo lo voy a bendecir a él. Y entonces dice que ella sintió eso en su corazón y empezó a darle gracias a Dios por esa manifestación que estaba sintiendo. Y en efecto dice que recogieron algunas cosas, las llevaron a esta familia y que se fueron a hacer el TAC. Él se fue a hacer el TAC al rato, a los días, y el doctor le dijo, usted no tiene nada, usted está bien. Deje de preocuparse porque usted está bien, usted no tiene nada, pero dice ella, yo sé que porque nosotros vimos, Dios se manifestó en él. Entonces ella decía, y me contaba esto ahora, me dice, pastor, es poderoso, lo de la siembra y la cosecha es poderoso. Nosotros creemos en ofrendar, nosotros creemos en diezmar, nosotros creemos en dar votos y hemos visto la mano de Dios haciendo cosas extraordinarias. Mire, usted que está ahí con nosotros en esta transmisión, prepare en este momento su ofrenda. Te vamos a enseñar las cuentas en pantalla. Prepara tu ofrenda, prepara tu diezmo. Si no has hecho tu voto, prepara tu voto también, porque los tiempos de los votos son todos los tiempos. O sea, nosotros utilizamos, si es cierto, un tiempo para primicias, un tiempo para votos, pero para darle al Señor y para tener fe, como hemos estado hablando esta mañana, es en todo tiempo. Así que ya empieza a hacer tu movimiento. Ahí tienes las cuentas, los números de las cuentas, por favor, y estos son los únicos números oficiales para que usted y yo ofrendamos y demos nuestro diezmo. Así que por favor, creen esta palabra que está hablando nuestro pastor principal, Guido Luis Núñez, y este testimonio que es clave. Ponle atención a lo que sigue, bendiciones, y sigue dando para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Amén. Gracias, Marvin. Tremendo. Es que funciona, son leyes, son principios. Bueno, déjeme compartirle dos cosas para terminar. Váyase conmigo, voy a compartir al final, pero te lo digo desde ya. Vi que en el momento que Marvin habló de dar, algunos se desconectaron. Precisamente ese es el problema de más de uno, que en lugar de decir, este es el momento donde más bien debo actuar, que la fe tenga obras, aquí donde debo actuar, aquí es donde más me conecto. No, algunos más bien se desconectan, pero se la perdieron. ¿Sabe por qué? Porque voy a dar dos cosas. Uno, me voy a ir al pasaje a explicar que Jesús nunca les aumentó la fe, les dio un parámetro, les dio una instrucción para que la fe trabaje, no tanto para que aumente, sino para que trabaje. Y Jesús, por favor, escúchame bien, es que se nos ha pegado tanto eso de que auméntame la fe o que te aumente la fe. Yo no le voy a recomendar a nadie que se le aumente la fe o voy a orar para que se le aumente la fe. No voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús tampoco lo hizo. Pero lo que sí voy a hacer es darle la enseñanza. Y esta se la voy a dar ya mismo. Pero después voy a darle una palabra que Dios me dio el viernes, una palabra de Dios directa para ti. Y te voy a pedir que al terminar, ya en unos 10 minutos, usted levante las manos para que reciba esta palabra. Pero primero, déjeme llevarle rápidamente al pasaje. Lucas, capítulo número 17, ya lo tengo seleccionado para que usted nada más lo vea aquí. Vea cómo dice.
El título es Aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Cuándo pasó esto? Cuando vieron que Jesús le dijo a una higuera, sécate, nunca nadie más coma fruto de ti. Y pasó lo que dijo, entonces los discípulos dijeron, ¿qué? ¡Wow! ¡Wow! Poderosísimo. Aumentanos la fe. Nosotros queremos hacer eso y más. Entonces se lo dijeron, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Es decir, en otras palabras, no es que les aumente más la fe, porque les acaba de decir, si tuvierais fe como un grano de mostaza, entonces, ¿qué quieren? Fe como hablando de semillas, como de la semilla de aguacate. ¿Quieren una fe de ese tamaño? Déjenme decirles que ese no es el problema. No es que ustedes necesitan una fe de un tamaño de una semilla más grande. No, porque si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Ahora, acto seguido, Jesús cuenta una historia, que entonces la gente dice, ¿qué tiene que ver esa historia? Esa historia tiene que ver con el tema que acaba de tratar, aumentanos la fe y que no depende del tamaño de la fe. Entonces dice el versículo 7, sígame. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta? Vea que venía de la pregunta o de la solicitud, aumentanos la fe, y que Jesús acaba de decir, no, el tamaño no importa. Aquí el tamaño no importa, es cómo se usa. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, síguete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho, eso es otro ejemplo, todo lo que os ha sido mandado, ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Oiga, la fe, el tema de la fe, aumentanos la fe. Y Jesús les dijo, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, ustedes le dirían a este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar, y os obedecería. Y acto seguido les cuenta una historia sobre un siervo. Por favor, hile delgado. ¿Por qué? Porque les está respondiendo a la pregunta o a la solicitud, aumentando la fe. Lo que Jesús les está diciendo es, ustedes tienen que saber poner a trabajar la fe, porque la fe es un siervo. Apúntame en el chat. La fe es un siervo. Por favor, apúntalo. La fe es mi siervo, porque recuerde que es mi fe. Pero la fe es un siervo, tú la pones a trabajar y le dices, haz esto y lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es un siervo y no tienes que decir, gracias fe. No, porque fue diseñada para que sirviera de esa forma como un siervo. De tal forma que si al siervo lo mandamos a limpiar y lo mandamos luego a cocinar y viene del campo a trabajar sin misericordia, es un siervo y ni hay que darle gracias. O sea, la fe tenemos que ponerla a trabajar. ¿Cómo? Note que dice os obedecería en el pasaje que leímos de Lucas capítulo número 17 versículo 5. La fe está para obedecerte. Los que somos desobedientes somos nosotros, pero la fe está para obedecerte. Por eso la Biblia dice, dirás a este árbol, desarráigate, y se desarraiga, quítate este monte y se quita, porque si no dudares en tu corazón y lo haces con fe, la fe trabaja. Hay que poner a trabajar la fe desde que tú te levantas. Padre, gracias porque este día el bien y la misericordia me sigue. Padre, gracias porque este día algo bueno me pasa. Señor, gracias porque esta semana algo bueno me pasa y tú estás poniendo a trabajar la fe. Las puertas se me abren. ¿Quién cree que va a abrir las puertas? El poder de Dios, pero ¿quién es el siervo que va a hacerlo? Es el poder de Dios, pero que usa el siervo, ¿quién? El siervo de la fe, porque Dios lo que responde es al siervo de la fe y tú y yo la ponemos a trabajar. Esto es algo extraordinario y que muchos de ustedes tal vez no lo sabían usar. Listo, voy a dar una palabra, pero antes de eso, aquí está también Hans para que nos cuente algo de los movimientos en las redes y me quedan 4 minutos y tengo una palabra para ustedes para dárselas y terminar ya le digo, estamos
a 4 minutos 25 para terminar. Hans. Buen día, saludos o buenas tardes, dependiendo de donde nos esté observando. Así es, pastores, ha estado muy movido los comentarios. Creo que tenemos muchas frases pilares y algunos las escriben. Por ejemplo, Andrea C. me dice: mi fe está fundada en el poder de Dios y su confianza. Amén. Jamie Caravaca, una frase aquí, trending topic, ¿verdad? Mi pin es mi fe. Dice: mi pin es mi fe, ¿verdad? Con esa alegoría del cajero, el pin para que las cosas ocurran. Odir Pérez dice: la fe y las obras van de la mano de Dios. Priscila Sanabria dice: la fe es obediencia a los principios del reino y dar es uno. Senia Lozano dice: la fe sin obras es muerta. Frey Nieto dice: funciona y medio. Darle a Dios un principio en mi vida y he visto su gloria manifestando en mi vida. ¿Cómo no? Si está obrando en su fe. Y Danilo Phillips dice, Danilo Phillips Murillo. Danilo. Ahí le mandó saludos también, pastor. Dice: la fe es mi siervo. La fe es mi siervo. Quiero recordarles a todos que para ver esta y otras enseñanzas pueden ir a nuestro canal de YouTube, Iglesia Kingdom, y ahí no solo puede ver esta que va a quedar grabada aquí en Facebook, sino que a partir de mañana la va a ver editada y en nuestro canal de YouTube. También puede seguir en nuestro Instagram, pueden seguirnos en nuestro Instagram, Iglesia Celular Kingdom. Y si usted está conectado por primera vez o no pertenece a ninguna congregación, anda buscando dónde congregarse, nosotros le abrimos las puertas por medio de nuestras células. Las células son grupos pequeños donde comentamos de la palabra de Dios, donde crecemos en la fe, donde conocemos nuevas personas, celebramos cumpleaños. De hecho, esta semana es una semana especial, la semana por iniciar mañana, la semana celular, y hasta el otro domingo es semana de pesca celulares, líderes. Entonces recuerden que esta semana es de células especiales para invitar a muchas personas y haga su célula extraordinaria. Si usted no pertenece a ninguna célula, puede escribirnos por acá, por mensaje privado, ¿verdad? En nuestro Facebook o en cualquiera de nuestras redes y nos estaremos contactando con usted, pastor. Tremendo. Hans, te quiero pedir un favor. Ahí está Danilo. Danilo es el discípulo más antiguo que yo tengo. Wow. Desde los tiempos de la universidad. Yo estaba estudiando ingeniería química, Danilo estaba estudiando administración, ya luego estudió derecho, así que es administrador y abogado, pero es de los discípulos más, creo que es el más antiguo que yo tengo. Y siempre hemos estado, nos hemos reunido, hemos hablado, hemos ido a compartir, pero muy bonito. Por favor, localízamelo y que se sume a una célula, porque ahora cualquier parte del mundo tú puedes estar y podemos ser parte de células de este ministerio y estar en comunión. Así que un abrazo, lo quiero muchísimo a Danilo, lo amo con todo el corazón. Imagínense, uno de mis primeros frutitos, ¿verdad? De discipulado, que hemos cambiado tantos años, ¿verdad? Lo he visto avanzando y me alegra muchísimo. Tengo una palabra para ustedes, por favor, vean esto. Esto fue el tema del domingo, del viernes. Y en el próximo minuto que me queda, por favor, este fue el tema que Jonathan dio, pero los que esperan. Y yo al final les di una palabra. ¿Puedes ver a esa persona que está ahí como viendo al horizonte? Ese está esperando. Pero déjame decirte algo. Tú no ves nada y tú dices, no veo nada, está vacío. Y estás ahí tal vez cansado, desesperado. Pero déjame decirte algo, quédate ahí, no te vayas, no sueltes, no abandones, sigue, porque aunque tú no ves nada, detrás tuyo está germinando algo, ¿lo ves? Ahí hay una semilla que ha brotado, tú no ves nada, pero Dios está trabajando. En la oscuridad, en lo profundo, Dios está trabajando y te digo que está germinándose algo extraordinario este año y a partir de este momento y desde el viernes que estoy dando esta palabra, en el nombre de Jesús. Algo bueno te pasa esta semana. Soy Guido Luis Núñez. Si tienes más interés en las cosas de Dios, escribe ahí a Iglesia Kingdom, que es Hans el que escribe, y te espero el próximo domingo a las 10 de la mañana. Recuerda, esta semana algo bueno te pasa.